Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Señor, acuérdate, Dios, de que dependemos de ti. Dependemos de tus favores y de tus bondades. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos hoy a través de la palabra a entender la grandeza de tu poder, a valorar el privilegio de ser tus hijos. Habla, Dios, a tu pueblo y úsame a favor de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo es superior a Moisés. Así podemos titular la enseñanza. Resulta que Moisés es tipo de Cristo. Moisés es la figura del Antiguo Testamento que señala a Cristo en el Nuevo Testamento. Hay en la Biblia paralelos que quiero comentárselos para que usted los tenga en cuenta. En primer lugar, Moisés fue perseguido cuando niño. ¿Lo recuerdas? Cuando Jesús nació, fue perseguido. Por eso se llaman tipos. Moisés es tipo de Cristo en el sentido de que fue perseguido, como también Jesús. Es tipo de Cristo en la mansedumbre. Moisés es el hombre más manso de toda la tierra. Y Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso. Gloria a Dios. Moisés es tipo de Cristo en el sentido de que él fue puesto por Dios para construir la casa en la cual Dios habitara y a través de ella hablar al pueblo. Me refiero al tabernáculo. Cuando ustedes leen la construcción del tabernáculo, descubren que al final dice la Escritura: y como Jehová mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, así lo hizo. El tabernáculo tenía una filosofía clara: albergar la presencia de Dios a fin de que el pueblo no estuviera solo. Y usted recordará que había el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Moisés hizo ese tabernáculo como Dios le mandó. Resulta que Jesús no es el autor u actor del tabernáculo, sino de todas las cosas. Y por eso es que dice que Moisés fue fiel en la casa, en esa casa que él construyó, conforme a lo que Dios le dijo que hiciera, porque a través de él se buscaba mostrarle al mundo lo que vendría después. Por eso es que la carta a los Hebreos dice que aquellas cosas eran figura, eran la sombra de lo que sería la realidad, y la realidad es Cristo. Entonces el escritor dice: si ustedes viven tan pendientes y tienen en el corazón y en la mente a Moisés, porque les construyó el tabernáculo, porque los guió por el desierto, porque hizo brotar agua de la roca, pues hay uno que hizo todas las cosas. Se llama Jesús. Vale la pena que dejen de estar quejándose tanto porque no tienen a Moisés, cuando tienen a alguien más grande que Moisés. Se llama Jesús. Por eso es que hemos titulado el Jesús superior a Moisés, porque Moisés, dentro de sus limitaciones, no soportó la presión del pueblo. Una de las razones por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida, textualmente dice la Biblia, porque no glorificó a Dios delante de los hijos de Israel. Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca, y la impaciencia a causa de la presión del pueblo lo llevó a ¿qué? A herir la roca.
Entonces Dios dice que por eso él no entró a la tierra prometida. Siendo el más manso, vino el momento donde no soportó. Pero cuando miramos a Jesús, capítulo 53 del libro de Isaías, el profeta, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces uno mira la razón por la cual el escritor busca mostrarle a los israelitas convertidos que querían volver a los ritos de la ley, fundamentados en las hermosas actividades que se realizaban en el tabernáculo bajo la orientación de Moisés. Dice, vea, eso habiendo sido importante y habiendo sido maravilloso, no es comparable con este Cristo que ha venido en el postrer tiempo, que es el cumplimiento de lo que se dijo allá en la ley. Gloria al Señor. Y Jesús muchas veces hizo alusión acerca de eso, diciendo, Moisés escribió de mí. Y cuando se les apareció a los dos discípulos que iban a Emaús, según el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, recuerden lo que Jesús les dice cuando ellos comienzan a contarle lo que ha pasado. Él en el camino les habla y ellos comienzan a extrañar de alguna manera ciertas situaciones, y cuando llegan al aposento donde Él les parte el pan y les da, les abre los ojos, alcanzan a entender que el que estaba ahí era el que había muerto en la cruz. Él les dice, es que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Luego en San Juan, Él vuelve y les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y en el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Juan, cuando se incomodan sobremanera, Él les dice, Moisés escribió de mí. Porque lo que hizo Moisés fue mostrar de alguna manera la persona de Jesús en todo su esplendor. Ahora Pablo está aquí mostrándole a la iglesia peregrina que sufrió la dispersión que definitivamente no vale la pena desmotivarse por las situaciones que están viviendo. Al contrario, debe más bien de convertirse en un motor de fe, de fuerza, puesto que lo que está sucediendo ahí era lo que estaba escrito con anterioridad. Gloria a Dios. Y si ellos, dice Moisés, el escritor consagrado, si ellos vivían extasiados contemplando la grandeza del tabernáculo, pues hombre, fue hecho por Moisés, pero el que hizo todas las cosas no es Moisés, es Jesús, dando cumplimiento de alguna manera a lo que estaba escrito en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En él estaba la vida era la luz de los hombres, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, porque por él, para él son todas las cosas. Y en el mismo capítulo 1 de la carta a los Hebreos dice que él hizo todas las cosas con el poder de su palabra, las sustenta todas. Por eso, cuando uno se detiene a contemplar a Jesús, no hay personaje, no hay caudillo, no hay líder que lo compare, porque todos los que existieron antes de él y después de él han hecho cosas extraordinarias, obras maravillosas en el campo del cristianismo, pero todos como hombres han muerto, y como hombres han necesitado la misericordia de Dios, y como hombres esperan la resurrección, y como hombres los que han habido, los que están y los que vendrán después serán frágiles, susceptibles a pecar. Pero este Jesús fue sin pecado. Este Jesús fue a la tumba, pero la tumba no lo pudo detener. Este Jesús pagó el precio por todos. Y además, como dice el mismo escritor,
vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Por eso Jesús es superior a Moisés. Usted verá si lo alaba. Y lleva al cristiano de hoy a que reflexione para que le dé más importancia a la casa de Dios, la cual somos nosotros, que a la casa que construye el hombre para adorar a Dios. Hay muchos lugares donde se le hace un honor aparte al lugar donde la gente se reúne. ¿Ya? Entonces, escuchamos, por ejemplo, aclaraciones así: Dios está aquí desde antes que usted y yo viniéramos, dicen los creyentes. Y resulta que no. Dios no habita en casas hechas de manos de hombres. Entonces, ¿Dios qué va a hacer en este salón si no hay su propia casa? Y eso es lo que el escritor está diciendo. Moisés hizo una casa, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y dice que es fiel en su propia casa, la cual somos nosotros. Es más importante el creyente, por sencillo que sea, que el tabernáculo que construyó Moisés. Es más importante el creyente, por humilde que sea, que el templo que construyó Salomón. Es más importante el creyente de esta iglesia, por humilde que sea, que este edificio. Porque Dios habita en la vida del creyente. Él se mueve en la vida del creyente. Eso fue lo que dijimos el domingo. Nosotros somos ¿qué? Templo de Dios, morada de Dios. Gloria a Dios. Uno se preocupa y aconseja y hace observaciones y amonesta y hasta regaña por momentos cuando ve que las cosas que nos han costado no las cuidamos. Y bueno, hay que persistir porque esto nos vale. Pero la gran verdad es que más importante que toda esta infraestructura es usted. Es ese anciano, es esa anciana, es ese niño. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se mueve. Ahí es donde Dios se hace manifiesto. Ahí es donde Dios exterioriza la grandeza de su poder. Alaben a Jesús. Por eso Él es mayor que Moisés. Y por eso usted como creyente es superior al tabernáculo. Es superior a la sinagoga. Es superior al templo. La verdad es que Dios está aquí si usted está aquí. Si usted no viene a culto, Dios no viene aquí. ¿Ok? No. Él habita en medio de las alabanzas. ¿De quién? Y el que sacrifica alabanza me honrará. Porque donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Dios envía la bendición sobre 4 paredes. No. Él envía bendición y vida eterna a ese grupo que se congrega en su nombre. Y por eso en el capítulo 10 vuelve y les recuerda y les dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay una convocatoria del Espíritu Santo al creyente a que tenga en cuenta que la vida de la iglesia está en la comunión, está en la integración, está en el congregarnos, en el vivir como una familia. La razón, porque ahí Dios envía ¿qué? Bendición y vida eterna. La forma más sencilla de tener una iglesia no es un edificio, sino donde hayan ¿cuántos? 2 o 3. Porque si 2 o 3 se pusieren de acuerdo acerca de algo, ¿qué sucederá? Será hecho. Y ese es el ejemplo bíblico que aparece. Por eso hoy aquí el escritor consagrado quiere mostrarle a la iglesia hebrea que había sufrido la dispersión que no se echaran a morir por el ayer, que no se echaran a llorar por la suntuosidad del culto mosaico,
siendo importante y teniendo una figura interesante, la gran verdad es que ahora no era una imagen, no era una sombra, ya era una realidad. Cristo estaba en su casa, la cual es la iglesia. Aleluya, aleluya. O sea, había mayor motivo, porque allá una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y primero tenía que ofrecerlos por él mismo, porque él era pecador. Pero ahora tenemos al sumo apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Ya no es el que entra una vez al año. Él está todo el tiempo. No entra con sangre ajena. Él entró con su propia sangre. No hace muchos sacrificios. Hizo uno solo, según el capítulo 10, verso 12 de la carta a los Hebreos. O sea, aquí valga la pena decir, en Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Y todo creyente que alcance a entender esa grandeza de Jesús no tendrá motivos, escuche, para desmotivarse en su fe. No los tendrá, porque en Él tiene el auxilio permanente, tiene el sacrificio permanente, tiene la intercesión permanente, tiene el amigo permanente, lo tiene todo. Con lo que se de pie, demos gracias. Yo espero que usted alcance a comprender que en Cristo lo tenemos todo. Nada tenemos que añorar del mundo, nada tenemos que añorar de la religión, nada tenemos que añorar de la festividad de fin de año, nada, porque nuestra verdadera fiesta se llama Cristo Jesús. Él es la verdadera fiesta espiritual del cristiano. Él suple todas las demandas suyas y mías. Él conoce todas las necesidades suyas y mías. Y lo más maravilloso, Él suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. ¿Quién da gracias? Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza de tu palabra. Te doy gracias por esta reflexión. Gracias por ser quien eres y por el privilegio que nos diste de conocerte. No porque fuéramos los mejores, sino porque tu misericordia es muy grande. Pues no somos dignos de ser llamados tus hijos, pero tu amor ha hecho posible que hoy por tu gracia estemos aquí. Ahora, Dios, agradecido por tu amor y tu bondad, te ruego que bendigas a la iglesia con mucha fe, con mucho conocimiento, con mucha esperanza. Que bendigas a esta iglesia para que cada día persevere en tus promesas. En el nombre bendito de Jesús te ruego que nos guardes y nos despidas en paz. Amén.